En el deslumbrante universo del hip-hop estadounidense, donde el poder y la ambición se entrelazan en una danza mortal, pocos nombres han brillado con tanta intensidad como el de Sean Combs, mundialmente conocido como P. Diddy. Durante décadas su imperio pareció intocable, una fortaleza construida sobre los cimientos del talento, la ambición y el carisma. Sin embargo, en 2024, una investigación sacudiría los pilares de la industria del entretenimiento hasta sus mismos cimientos, revelando una verdad tan oscura que parecería sacada de las páginas más perturbadoras de una novela negra. La noticia estalló como una bomba en los medios internacionales. Estuvo P. Diddy detrás de la misteriosa muerte de Michael Jackson. Los titulares, que en un principio parecían el producto de la especulación sensacionalista, pronto comenzarían a cobrar un significado más siniestro a medida que las evidencias se acumulaban y los testigos empezaban a hablar. La muerte de Michael Jackson en 2009 había dejado al mundo en shock. El rey del pop, encontrado sin vida en su lujosa mansión de Los Ángeles, aparentemente víctima de una sobredosis de propofol administrada por su médico personal, el Dr. Conrad Murray. Durante años esta explicación pareció suficiente para un público que lloraba la pérdida de uno de sus ídolos más queridos. Pero la verdad, como suele suceder en los casos más oscuros de la industria del entretenimiento, era mucho más siniestra de lo que nadie podía imaginar. Todo comenzó a desenmaranarse cuando un antiguo asociado de Diddy, conocido únicamente como Sir Negro, por razones de seguridad, decidió romper su silencio. Sus revelaciones, compartidas en una explosiva entrevista con la periodista de investigación Marisa Owens, eran devastadoras. Michael Jackson no había muerto por un simple error médico, su muerte había sido meticulosamente orquestada por uno de los hombres más poderosos de la industria musical. Jackson sabía demasiado, reveló el Sir Negro, su voz temblando mientras compartía detalles que había guardado durante años. No se trataba solo de la industria musical, había negocios más oscuros, tratos que iban mucho más allá del entretenimiento. Diddy no podía permitirse que esa información saliera a la luz. El detective Raymond Cole, veterano en casos de celebridades de alto perfil y conocido por su meticulosa atención al detalle, fue asignado para liderar la investigación. Con cada documento que examinaba, con cada testigo que entrevistaba, el caso se volvía más oscuro y perturbador. Los registros financieros revelaron una compleja red de transferencias millonarias a cuentas offshore vinculadas al Dr. Murray, todas cuidadosamente ocultadas tras una marana de empresas fantasma y transacciones internacionales. El equipo forense, dirigido por expertos en toxicología, revisó los informes de la autopsia de Jackson con nuevos ojos. Encontraron trazas de sedantes que no coincidían con las prescripciones del Dr. Murray, sugiriendo una manipulación externa que había pasado desapercibida durante años. Las llamadas telefónicas encriptadas entre Diddy y el médico en las semanas previas a la muerte de Jackson pintaban un cuadro inquietante de conspiración y premeditación. Pero la pregunta que obsesionaba a los investigadores era, ¿qué podría motivar a un magnate como P. Diddy a ordenar el asesinato de una de las figuras más icónicas de la música? La respuesta resultó ser una mezcla explosiva de poder, ego herido y miedo existencial a perder el control. Jackson había rechazado un acuerdo multimillonario con Diddy que le habría dado al magnate del hip-hop control sobre valiosos derechos musicales, un golpe financiero significativo para el imperio de Combs. Sin embargo, el motivo iba mucho más allá de los negocios. Jackson poseía información que podría destruir el imperio de Combs desde sus cimientos, conexiones con carteles mexicanos, elaborados esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal sistemática, secretos que, de salir a la luz, no solo arruinarían su reputación sino que lo llevarían directamente a prisión. La investigación tomó un giro peligroso cuando la periodista Marisa Owens comenzó a recibir amenazas cada vez más violentas. Autos misteriosos la seguían en la oscuridad, mensajes anónimos aparecían en su buzón, y una noche 2 hombres enmascarados la atacaron en el estacionamiento de su apartamento, dejándola con un brazo roto y una advertencia escalofriante: deja de investigar o la próxima vez no será solo un brazo. Pero las amenazas solo sirvieron para confirmar que estaban sobre la pista correcta. La investigación recibió un impulso crucial cuando Marcus Daniels, un ex guardaespaldas de Diddy, decidió romper el código de silencio que había mantenido durante años. Su testimonio proporcionó el eslabón perdido que los investigadores necesitaban. Daniels describió con lujo de detalle las reuniones secretas, las conversaciones susurradas y la creciente paranoia de Diddy en los meses previos a la muerte de Jackson.
No era solo por dinero, reveló Daniels, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas durante su entrevista con Cole. Era personal. Jackson lo había humillado, lo había llamado estafador de segunda frente a ejecutivos importantes. Para alguien como Didi, cuyo poder se basaba en el miedo y el respeto, eso era imperdonable. El guardaespaldas recordaba vividamente una conversación particular que había presenciado 2 semanas antes de la muerte de Jackson. Estaba conduciendo a Didi a una reunión privada con el Dr. Murray. Mientras esperaba fuera de la sala de reuniones, escucha a Didi decir algo que me heló la sangre: asegúrate de que sea limpio. Sin desorden. El caso dio un giro dramático cuando los expertos en tecnología forense recuperaron mensajes de texto encriptados entre Murray y uno de los abogados de Didi. Asegúrate de que se haga bien, decía uno. Esto es más grande que nosotros dos. No puede hablar. Nunca. Otro mensaje enviado la noche antes de la muerte de Jackson era aún más explícito: esto termina mañana. El pago se procesará por la mañana. La evidencia financiera también comenzó a contar su propia historia. Los investigadores descubrieron que Didi había estado canalizando dinero a través de varios proyectos en América Central, supuestamente para apoyar el talento emergente y los intercambios culturales. En realidad, estas empresas eran fachadas que ocultaban conexiones con carteles de la droga mexicanos. Michael Jackson, conocido por su trabajo filantrópico y su vasta red de contactos globales, había descubierto la verdad y había amenazado con exponerlo todo durante una acalorada discusión con Combs a principios de 2009. Para Didi, esa amenaza fue la gota que colmó el vaso. Lo que siguió fue un plan meticulosamente orquestado. El equipo de investigación descubrió que Didi había utilizado intermediarios para contactar con Murray meses antes de la muerte de Jackson, preparándolo para ser el chivo expiatorio perfecto. Murray, atraído por la promesa de millones y el prestigio de ser el médico personal de una de las mayores estrellas del mundo, no tenía idea de cuán profundo estaba metiéndose. Cuando el equipo SWAT irrumpió en la mansión de Beverly Hills de Didi, en las primeras horas de una mañana de 2024, lo encontraron vestido impecablemente en su estudio, como si los hubiera estado esperando. No hubo persecución, no hubo resistencia. Solo una mirada fría y calculadora mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «Están cometiendo un gran error, detective», dijo Didi, su voz tranquila, casi divertida. «Esto no prosperará. Ustedes creen que me tienen, pero yo ya he ganado. El mundo me creerá a mí, no ustedes». El juicio que siguió captó la atención del mundo entero. Durante 6 semanas, el tribunal se convirtió en escenario donde se desarrolló un drama de proporciones épicas. La fiscalía, dirigida por la implacable asistente del fiscal del distrito Carla Winters, presentó una montana de evidencia: registros financieros detallados, mensajes encriptados recuperados, testimonios devastadores de testigos clave. El Dr. Murray, ahora cooperando plenamente con los investigadores en un intento por reducir su propia sentencia, describe en detalle cómo había sido manipulado y presionado para administrar la dosis fatal. Su testimonio fue devastador: estaba metido demasiado profundo, confesó, su voz quebrada por la emoción. Didi dejó claro que si no hacía lo que merecían, mi vida estaría arruinada. El equipo legal de Didi, compuesto por algunos de los abogados más caros del mundo, contraatacó con ferocidad. Pintaron el caso como una conspiración racialmente motivada para derribar a un empresario negro exitoso. Atacaron la credibilidad de Murray, presentándolo como un médico desacreditado buscando reducir su sentencia. Describieron a los testigos como exempleados resentidos buscando venganza. Pero cuando Didi tomó el estando, su famosa compostura comenzó a resquebrajarse bajo el implacable interrogatorio de la fiscalía. La grabación final, reproducida en la sala del tribunal, fue devastadora. La voz de Didi, capturada en una conversación privada semanas después de la muerte de Jackson, discutiendo la necesidad de limpiar cabos sueltos y asegurarse de que nadie más hable. El jurado deliberó durante 4 días tensos antes de emitir su veredicto: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El imperio que Sean Combs había construido durante décadas se desmoronó en cuestión de meses. Sus acciones cayeron en picada, sus socios comerciales lo abandonaron y su legado quedó manchado para siempre. Mientras era escoltado fuera del tribunal por última vez, su expresión permaneció impasible, pero sus ojos revelaban la verdad: el hombre que una vez pareció intocable finalmente había encontrado algo más poderoso que su dinero y su influencia: la justicia. En las escaleras del tribunal, el detective Cole y Marisa Owens,
su brazo aún en proceso de recuperación, observaban cómo se cerraba uno de los capítulos más oscuros en la historia del entretenimiento estadounidense. Siempre hay más en la historia, reflexionó Cole, pensando en las capas de poder, corrupción y codicia que habían llevado a este momento. Pero por una vez, respondió Owens, ajustando el cabestrillo de su brazo, llegamos al fondo de todo. La caída de P. Diddy envió ondas de choque a través de la industria del entretenimiento, sirviendo como un recordatorio sombrío de que incluso los más poderosos pueden ser alcanzados por la justicia. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo y el poder parece absoluto, la verdad demostró tener una manera implacable de salir a la superficie, sin importar cuánto dinero o influencia se tenga para intentar mantenerla oculta. Los pasillos de la industria musical nunca volverían a ser los mismos. El caso había expuesto las corrientes oscuras que fluían bajo la superficie brillante del entretenimiento, recordando al mundo que a veces las historias más increíbles son también las más verdaderas. El legado de esta investigación perduraría como un testimonio del poder de la verdad y la justicia, sin importar cuán alto haya que llegar para alcanzarlas. Durante los meses siguientes al veredicto, nuevas revelaciones continuaron emergiendo. Ex asociados de Diddy, sintiendo que el viento había cambiado de dirección, comenzaron a hablar sobre otras actividades sospechosas. Las autoridades iniciaron investigaciones adicionales sobre sus negocios internacionales y conexiones con el crimen organizado. El imperio que había construido comenzó a revelar sus secretos más oscuros, como un castillo de naipes desmoronándose bajo su propio peso. El caso Diddy se convirtió en un punto de inflexión en la historia del entretenimiento estadounidense, un recordatorio de que el poder y la riqueza no garantizan la impunidad. Mientras Sean Combs comenzaba su nueva vida tras las rejas de una prisión federal de máxima seguridad, la industria musical iniciaba un doloroso proceso de introspección y cambio, consciente de que los días de los imperios intocables habían llegado a su fin. La muerte de Michael Jackson, que durante tanto tiempo había sido vista como una tragedia personal, finalmente reveló su verdadera naturaleza, la culminación de una conspiración nacida de la codicia, el ego y el poder descontrolado. Su justicia tardía, aunque no podía devolverle la vida al rey del pop, al menos había servido para exponer la verdad y llevar a su asesino intelectual ante la justicia. En su celda, P. Diddy, el hombre que una vez había dominado la industria musical con puño de hierro, ahora tenía todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre cómo su ambición desmedida y su sed de poder lo habían llevado a orquestar uno de los crímenes más notorios en la historia del entretenimiento. Su caída serviría como una advertencia para futuras generaciones, ni siquiera el más poderoso está por encima de la ley.